Estamos en Mateo capítulo 18, por favor, si fueran tan amables, mis amados hermanos. Es importante darnos cuenta que nosotros a veces pecamos a veces, en pocas palabras, inconscientemente. Cometemos errores, pero esos errores que cometemos nos llevan prácticamente hacia algo que no queremos. Nadie quiere perder las bendiciones de Dios. Nadie quiere perder la unción del Espíritu Santo. Nadie quiere perder de que Dios nos guíe. Pero a veces cometemos errores que no nos damos cuenta, que nos perjudican. Y vamos a ver uno de ellos aquí. Capítulo 18, versículos del 23 hasta el 35. Mateo. ¿Lo consiguieron? Amén. Dice aquí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En esa época era una gran cantidad de dinero, que solamente un ser que fuera millonario podría perdonar esa cantidad. De lo contrario, si no fuera millonario, pues una cantidad considerable para qué época. Es como decir ahorita 10 millones de pesos o 100 millones de pesos. Si ustedes deben esa cantidad, nos meten preso. Pero sin embargo, aquí vamos a ver la misericordia con que este hombre, con que este rey muestra a la persona que le debe tanto dinero. Dice aquí, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Cuando uno tiene deudas de esa clase, uno se arrodilla, ¿verdad? Se humilla, pide perdón, pide que le dé la oportunidad. Aquí está hablando el Señor de nosotros. Está hablando de ti y de mí. Está hablando de la deuda que tenemos con Él, que se refiere a nuestros pecados, a nuestros errores, a nuestras debilidades. ¿Qué quiero decir con eso? Presten atención para que ustedes puedan entender. El chisme, el chismoso, es ser chismoso, es ser hipócrita, es ser falso, es ser mentiroso, es ser egoísta, es ser envidioso, es un pecado ante los ojos de Dios. Pero aún así lo hacemos. No vengo aquí a condenar, simplemente a explicar por qué razón Dios nos quita sus bendiciones, por qué Dios nos quita la unción y sobre todo la desobediencia. Somos muy desobedientes a Dios. Entonces Él nos llama a nosotros a cuenta. ¿Es así? Arrepiéntete, nos dice el Señor. Arrepiéntete, nos dice el Señor. Nosotros nos arrodillamos ante Él y nos humillamos como se humilló la hermana Blanca, con un corazón sincero. Dice: Padre, he pecado contra ti el cielo, Padre, porque ser hipócrita es una ofensa. Porque Dios es omnipotente. Para Él nada es imposible. Tú oras a Dios por un milagro, como se le concedió a Javier. Dios es un millón. Y Dios le puso condiciones a él y él las cumplió. Fíjense, Dios lo sanó de algo que él parecía que para el hombre es imposible. Yo soy médico y puedo decir que el cáncer que él tuvo era un cáncer terminal, que del cual ya nadie se salva, porque el cáncer llega al estómago, llega a los riñones, te invade todos sus órganos. Y solamente la mano de Dios, de un ser superior, puede hacer ese milagro. Y aquí dice bien claro, el Señor que envió venderle a su mujer
a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagasen. Dios te quita tus bendiciones, te quita la paz de tu hogar, te quita también hasta tus hijos, porque tus hijos muchas veces no pueden morir, pero se van. Tú quieres retenerlos, pero no puedes, por causa de los errores que cometemos, de los llamados pecados, pero hay que llamarlo por su nombre. Ya les dije. Y algo muy importante es darnos cuenta en el nombre de Jesucristo que la palabra de Dios es como un alcohol. Cuando cae en la herida, ¿qué pasa? Cuando usted se echa alcohol en una herida, ¿qué pasa, hermano? Arde, ¿verdad? Pero que después, ¿qué trae? El alcohol cicatriza tu herida. El alcohol mata la infección. Así es la palabra de Dios. Te ayuda, te edifica, te fortalece, te forma, te abre los ojos. Y dice más adelante. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Cuando estamos enfermos, nos humillamos ante Dios. Le pedimos a Dios que nos sane. Es así, le pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho. Amén. Porque fuimos malos padres, malos hijos, malos hermanos. Amén. Hemos hecho tantas cosas que le comenzamos a decir: Señor, perdónanos, por favor. Nos humillamos, ayunamos, oramos, lloramos las veces que nosotros podamos. Pero, ¿qué pasa allí? El Señor se conmueve. El Señor se conmueve y escucha tu oración. ¿Cómo se llama usted, hermana? ¿Cómo se llama usted? Jacqueline. Escucha a Jacqueline, que está enferma de la matriz. Tiene principio de cáncer, pero es una buena mujer que ora al Señor y quiere servirle a Dios. La hermana, ¿cómo se llama usted, hermana? ¿Sí? Concepción. Sufre de artritis. Sufre de artritis reumatoide que comienza a golpearse en la mano. Y ora al Señor y suplica a Dios. Y comienza a decirle: Señor, yo he pecado contra ti del cielo, Señor. Porque ¿quién no comete errores en este mundo? Yo también lo hago. Y por eso estoy aquí. Porque dije: Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser diferente. Ayúdame a entender que yo soy la luz del mundo. Y la luz del mundo no es cualquier cosa. Es una vida transparente. Una vida que la gente no te señale con el dedo. No, que esa señora es evangélica y me quedó debiendo 5,000 pesos en mi tienda. Esa señora es evangélico y pelea con todos los vecinos. Tenemos que ser la luz del evangelio. Y continúo leyendo. Y dice: y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. ¿Qué le perdonó? El Señor perdona tus pecados, porque tú vivías ante Él. Dios perdonó a Javier. Javier, ¿cómo te perdonó el Señor? Te restauró la salud. Amén. Le dio la salud, le dio la paz, le dio la armonía que se había perdido por causa de esa enfermedad que él tenía. Tendría conflictos personales, económicos más que todo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Lo siguiente. Escuchen, vamos a tocar un punto muy importante. Lo que dijo mi hermana Blanquita: el amor al prójimo. ¿Qué significa el prójimo? La palabra prójimo deriva de la palabra próximo. Si no lo sabían, prójimo deriva de la palabra próximo. ¿Y quién está al lado tuyo? Usted, hermana, al lado suyo, ¿quién está? Ella, ¿verdad? Su madre. Si eres casada, tu esposo. Si tienes hijos, tus hijos. Entonces, vamos a darnos cuenta, igual la hermana Concepción. ¿Quiénes están al lado tuyo? Tus hijos, tus nietos, tu hija, tu yerno, tu nuera. Entonces, aquí viene lo mejor que vamos a lograr entender: que tenemos
que perdonar a nuestros deudores. Dice aquí, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba del cuello, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, ¿qué le dijo? Postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia, por favor. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso. Ya le voy a decir qué significa eso. Estoy leyendo textualmente la palabra para que luego decirle qué significa eso. Para que entiendan que esas cosas nos perjudican. Nuestra lengua, miren hermanos, esto nos lleva al cielo, nos lleva. Hermana Concepción, esto, miren, esto que está aquí, nos lleva arriba, abajo. Y aquí está la clave. Tiene que tener mucho cuidado con esto. Dice bien claro. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. A veces no entendemos qué es la cárcel, ¿verdad? ¿No saben ustedes qué significa la cárcel? Les voy a decir en esta noche qué significa la cárcel. La cárcel es la difamación. ¿Cómo se llama usted, hermana? Gregoria. Ella me ofende a mí. Me debe 5,000 pesos y no me paga. ¿Qué hago yo para ella desprestigiarla? Comienzo a difamarla. Le digo aquí a mi pastor, hermano, Gregoria es una mala mujer, es una tramposa. Le digo a Javier lo mismo de ella. Y le hablo a Blanca lo mismo de ella. ¿Qué estoy haciendo? Difamándola. Es una cárcel, hermana. Es una cárcel. Porque cuando tú difamas a una persona, ¿qué estás haciendo? Es como un vaso con agua que siempre lo puse en práctica. Tú tienes un vaso con agua, lo tiras al piso. ¿Cómo lo levantas? ¿O me equivoco? Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Difamando, desprestigiando a la hermana Gregoria. Y usted sabe que, ¿qué pasa cuando tú desprestigias a una persona? Cuando vean a Gregoria, hermana Concepción, no la conocen. Si no la conocen por mi mala información, cuando vean a Gregoria, dicen, no, esa es una tramposa. Sin conocerte. Sin poder haberte visto cómo actúas. Esa es una cárcel. La lengua mía, la lengua tuya y tuya también, hermana. Difamamos, blasfemamos, calumniamos, deshonramos a las personas. Usamos nuestra lengua como venganza. Ella me hizo esto y yo me la cobro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Esa es una cárcel. ¿Cómo usted puede limpiar la imagen de una persona que está manchada? ¿Cómo puedo yo limpiar tu imagen, Gregoria, después de haberte hablado mal de usted? ¿Cómo le puedo limpiar? Eso no se puede limpiar. Porque después que una persona esté difamada, es imposible. Porque ya la mala imagen está formada o no, Blanca. Si hablan mal de usted, la desprestigian a usted, usted puede ser una gran persona. Pero gracias a mi bocota, gracias a la boca de mi pastor o de mi hermana Rosa, que lanza su fuego porque está molesta contigo. Eso se dice aquí. Y dice, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. No es nada. Dios nos perdonó. Somos chismosos, somos falsos, somos hipócritas, somos estafadores, ladrones, egoístas, envidiosos, malos padres, malos hijos. Y cuando estamos enfermos le pedimos a Dios perdón. Y Señor, por favor, perdóname, Señor. Voy a cambiar. ¿Y Dios qué hace? Te perdona. Todos tus pecados. Todos.
Y tú, por un error que un hermano comete contigo, ¿cuántas mujeres hacen lo que yo les voy a decir? Cuando discuten con el marido, usan a sus hijos como paño de lágrimas. Las mujeres hablan mal del papá delante de sus hijos. Dicen, tu padre es un sinvergüenza, tu padre es un mal hombre. ¿Qué culpa tienen tus hijos de que tú hayas escogido a un hombre que no era el correcto? Siempre digo, tus hijos te pidieron nacer. Entonces no tienen el derecho de que tú como mujer, hables mal del hombre que encontró a esos hijos, porque tú los llenas de odio. Y cuando tú querer cambiar ese corazón de ellos, porque van a crecer con odio. ¿Cuántos hijos matan a sus padres? ¿Cuántos hijos odian a sus padres? Gracias a ustedes, las mujeres, no digo todas, pero sí a las mujeres que no entienden algo muy importante. ¿Saben qué? El perdón. El perdón. Así como Dios nos perdona, también tenemos que perdonar. Por eso les digo, el desprestigio es imposible volverlo a recoger. Eso es una cárcel. Es una cárcel, ¿o no, hermana Gregoria? ¿O no, hermana Concepción? Entonces, aquí estamos hablando de los dos deudores. Por eso dice, lo envió a una cárcel. ¿Y qué hizo Dios después? Escuchen lo que va a hacer el Señor con ustedes si no perdonan. Con ustedes si no ayudan a que esa persona cambie. Si nos ofendió, decirle, ¿qué pasa contigo? Si te agredió, ora por él. Si es tu esposo que te maltrata, pues trata de orar. Y si ya, por último, no quiere cambiar, déjalo en manos de Dios. Él hará su voluntad. Entonces, dice aquí, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Se dan cuenta? Dios perdona nuestros errores, nuestras muchas maldades. Cometemos errores, ¿o no? ¿Quién no se equivoca aquí? Nadie puede condenar a nadie, ni yo puedo condenar a ustedes, ni ustedes a mí. Al contrario, tenemos que ayudarnos. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Aquel que cree que está firme, mira que no caiga. ¿Qué quiere decir con eso? Hermano, no hables nada porque tú puedes caer. Ayuda, fortalece, perdona. Porque si tú te caes, el otro a quien tú ayudaste te va a levantar. ¿Qué dice el Señor? Con la medida que medís, lo que siembras, así es. ¿Se está dando cuenta ahorita que es una cárcel? Tu lengua venenosa. Con esa lengua bendecimos a Dios y con esa lengua condenamos al hombre. ¿Por qué las iglesias evangélicas no crecen? ¿Por qué la unción fue quitada de muchas iglesias? Se dividen y al final nadie queda. Porque Dios no es división. Dios no es un Dios de división. Dios es un Dios de crecimiento y fortaleza. Aquí dice bien claro. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, Señor, le dijo su señor, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Tus fornicaciones, tus adulterios, te perdoné. ¿No debes también tú perdonar a tu consiervo, como tuve misericordia de ti? También a veces difamamos a nuestros hijos, maldecimos a nuestros hijos. Tú no vales nada. Tú eres un flojo. Estás declarando con tu boca maldición. Tú decir, mi hijo es así sea flojo, mi hijo es un hombre trabajador. Estás declarando cosas que van a cumplirse. Porque la boca
tiene poder Amén. para destruir y para dar vida. ¿Destruir de qué manera? Maldiciendo. Y dar vida es cuando tú bendices. Entonces, ya entienden esta palabra de los dos deudores, ¿verdad? ¿Y qué es una cárcel para ti? Es una enfermedad. Dios te castiga con enfermedades. Aquí hay una prueba bastante palpable, una prueba bastante hermosa, que habla, ¿de quién habla aquí el Señor? Habla del cojo, el paralítico de Bethesda. Yo dije el cojo, porque era un hombre que no caminaba. Ese paralítico de Bethesda, ¿ustedes recuerdan esa historia? ¿La recuerdan? Cuando había, dice, un estanque que cada vez, de vez en cuando, un ángel lo movía y todo aquel que estaba enfermo de cualquier tipo de enfermedad bajaba al estanque y tocando el agua se curaba. Y había un hombre que estaba postrado allí, dice aquí la palabra de Dios. Y había un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Era postrado, paralítico. 38 años. 38 años. A veces las enfermedades, hermanos, es un castigo. Porque una persona que no se mueve, que está en una silla de ruedas, es una cárcel. ¿O me equivoco? Javier estaba en una cárcel, en el cáncer. ¿Tú eres feliz con el cáncer? ¿Tú eres feliz, Blanca, con tu enfermedad de tu esposo? ¿Verdad que no? Es una cárcel. Una diabetes es una cárcel. Un riñón que no funciona es una cárcel. Porque estás afligido. ¿Qué pasa cuando estás en una cárcel? ¿El preso está feliz? ¿Un preso no es feliz? ¿O me equivoco, hermana Concepción? Un preso está feliz dentro del calabozo, está intranquilo. Así es una enfermedad. Para que te des cuenta que hay que tener cuidado. Y dice aquí, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Dios ve tu sufrimiento, ve tus lágrimas, Concepción, ve tus súplicas, escucha tus súplicas, cada lágrima que tú derramas, Dios lo ve. Dios ve tus lágrimas, ve tu corazón cuando estás buscando de su palabra. Y entonces, Señor, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro ya descendió antes que yo. ¿Y qué le dijo Jesús? Eran 38 años de sufrimiento. 38 años sin moverse. Usted sabe que una persona paralítica, ¿verdad? Tienen que bañarla. ¿Qué más? Lavarla, porque va al baño, no se puede limpiar. ¿Tú te imaginas eso? Era una prisión de ese hombre, 38 años. Y vas a ver por qué razón él estaba allí postrado. La vamos a leer aquí. Voy a sustentar con la palabra de Dios. ¿Por qué razón aquel hombre estaba postrado 38 años enfermo? Así que meditemos en nuestras vidas. Meditemos en nuestra forma de vivir. Y dice allí, Juan capítulo 5, está el paralítico de Bethesda. En Juan capítulo 5. Y dice, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Qué hermosa palabra. Estaba dando orden el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene poder para cambiar tu vida, para hacer de ti otra persona. Y dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y dice en el 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, lean lo que usted leyendo, dice 14, y le dijo: mira, has sido sanado. No, ¿qué dijo? No peques más. No peques más. No cometas más errores. No difames a tu hermano. No seas chismoso.
no seas falso, no seas hipócrita, no seas envidioso, egoísta, fornicario, adúltero. Hasta nosotros pecamos con el pensamiento. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor. Y para terminar, dése cuenta que cuando fue sanado aquel hombre, los fariseos le dijeron: ¿quién lo sanó? Y él no sabía quién lo sanó. Y cuando supo que era Jesús, fue a decirle a los fariseos que fue Jesús. ¿Se dan cuenta de la forma como él actuaba? O sea, su problema era la lengua. Así es, hermano. Los fariseos lo vieron a él: dinos, ¿quién te sanó? Y él dijo: no puedo decir quién fue porque no me di cuenta quién fue. Cuando él vio a Jesús en el templo, y Jesús le dijo, bien claro: mira, has sido sanado. No te metas más en problemas. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Por qué no se cayó la boca? Si alguien te hace un favor, te ayuda y te pregunta quién te ayudó, a nadie le importa. ¿O me equivoco? Si yo te ayudo a ti, hermana Gregoria, o tú me ayudas a mí y me pregunta en la calle quién te ayudó, ¿por qué yo voy a dar información de quién me ayudó? Al contrario, agradezco a Dios que usó a Gregorio. Por esa razón, dijo bien claro el Señor: has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Estaba enfermo 38 años. ¿Por qué? Porque era un castigo de Dios. La enfermedad es una cárcel, hermano. Así que hay que tener cuidado. Si alguien tiene contra ti algo, no lo difames. Muérdete la lengua. Porque a veces da coraje, molesta que alguien se burle de ti, que alguien te maltrate, que alguien te difame también. Pero deja su mano de Dios. Que Dios es tu vengador. Mis queridos hermanos, este es el mensaje de esta noche. Espero que les haya gustado, que os haya edificado y que salgan de aquí fortalecidos. Hermana Gregoria, ¿tu nombre, hermana? Jacqueline. Hermana Jacqueline, hermana Concepción, Margarita. hermana Margarita. Recién las veo por primera vez, al resto ya los conozco. ¿Cómo será que uno ya se está durmiendo porque ya me conoce? Hermana Rosita, que está cansada. Hermanos, quiero decirles que Dios los ama. Amén. Que Dios los ama. Amén. Amén, se dice. Amén. Porque este mensaje no es dado a cualquier hermano, sino a las personas que Él ama. ¿Para qué? Para que ustedes sepan que muchas veces, sin darse cuenta, pecamos. Y cuando pecamos, tiene que sus consecuencias. Y yo canto cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.